Hola, vamos a continuar nuestra serie de filtros. Esta vez vamos a utilizar el objeto 12md y el comando applyFilter. De esta forma nosotros desde VBA podemos filtrar, en este caso yo he traído un ejemplo con un formulario, además de los filtros que este formulario ya tiene, bueno, podemos crear un filtro que en este caso pues vamos a ejecutarlo desde la opción de abrir formulario, es decir, cuando se abre el formulario vamos a mandarlo ya filtrado. Nos vamos a nuestro editor de Visual Basic y la función sería algo como esto, 12md, applyFilter, y después ponemos el nombre del campo. Esta sería la estructura de applyFilter, como vemos aquí. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla, que sería poner el nombre del campo, igual, en este caso voy a filtrar por ejemplo los que sean iguales a Vigo. Lo pongo entre comillas porque es un texto, comilla simple, pero vemos que podríamos seguir poniéndole condiciones al texto. Luego veremos uno un poquito más complejo. Así, con esto ya está, lo que conseguimos es un filtrado de la población Vigo. Vamos a hacerlo un poquito más complicado y le vamos a poner una condición en la cláusula where en la que le vamos a decir que la población sea, voy a poner Pon como Pontevedra, Ponferrada, o que la provincia que contenga Sa. ¿Vale? Aquí lo que le estoy diciendo es que la población puede contener Pon o la provincia Sa. De esta manera, fijaros, me ha filtrado Pontevedra, Santander, Salamanca y Ponferrada. Muy bien, me ha hecho un filtro compuesto. Vamos a ir un pasito más allá y vamos a hacer un pelín más elegante, que es, por ejemplo, ponerle un cuadro de búsqueda. Imaginemos que tenemos un formulario y queremos buscar. Pues vamos a ponerle aquí un sencillo cuadro de texto y le vamos a poner un botón para ejecutar luego la búsqueda. Al botón le vamos a llamar btn buscar y me voy a ir al evento al hacer clic para ponerle nuestro código. Aquí, el cuadro de texto le voy a poner un nombre para luego poder llamarlo, lo voy a llamar txt buscar, por ejemplo. Así cuando haga clic, el contenido de este cuadro de texto voy a ser lo que voy a buscar. Entonces, ¿cómo sería la instrucción en Visual Basic? 12md applyFilter, evidentemente. Y ahora en la condición where le voy a poner like, que sea como, y vamos a poner comillas, ampersand, lo que viene en el cuadro de texto, la variable que viene en txt buscar. Vamos a poner la comilla porque es un texto y el asterisco para que complete caracteres, y al cierre vamos a hacerlo igual. De esta manera vamos a buscar lo que escribamos dentro del cuadradito de texto. Si vemos el formulario, tenemos nuestro cuadro y vamos a poner buscar, por ejemplo, pues todos los que tengan vi. Fijaos, me salen los que empiezan por vi, como Vigo o Vilanova, pero también me aparece Oviedo, que tiene vi en el interior.